La Divina Comedia. Es considerada con ese título desde el siglo XVI, siendo un extenso poema escrito por Dante. Cuenta con 14.333 versos y es la obra máxima de la literatura italiana. Que para que una obra fuera considerada comedia, debía comenzar en la tristeza y terminar en la alegría, como lo muestra en el viaje el personaje central, que comienza en un momento de dolor, en una selva oscura, luego de varias pruebas, termina en la mayor felicidad, que es ver a Dios y obtener la salvación de su alma. El hombre tiene muchas oportunidades y cuando éste fallece tiene varios lugares a donde puede ir. Es el infierno, el purgatorio o el paraíso. Vamos a conocer esta obra y esperemos de que las opiniones que surjan en este momento las compartamos y podamos sacar el mejor provecho de esta maravillosa obra. Nos acompañan acá los compañeros. Yo soy Marcos Uriel. Soy Giovanni. Me llamo Rosy. Me llamo Ricardo. What? Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que leíste de este maravilloso libro? Vendría leyendo lo que son las conclusiones que yo saqué en el inicio del libro, y dice: la Divina Comedia es una, sin duda alguna, de sentido filosófico, religioso, en la que el autor quería demostrar su afán porque se tomara conciencia sobre los caminos en el que se encontraba. Para mí esta obra sirve de ejemplo y de gran ayuda para nuestra sociedad hoy en día, ya que esta te describe a lo largo de estos mundos sobrenaturales que se encuentran y que esperar de las situaciones malas que se eligen en la vida. Honestamente, me gustó mucho esta obra, es como para reflexionar sobre qué podemos esperar en la otra vida. Rosy, tu opinión. Bueno, me tocó el último círculo. Debería ser la última en hablar. Pero lo poco mucho que leí, prácticamente me enfoqué en el tema que el maestro me dio. Y pues en la Divina Comedia comenta que hay 4 categorías, que para empezar la traición es el pecado más malo, podría decirse, de todos los pecados. Me tocó, ahora sí que porque me escogí, no sabía que eso significaba. Dice que hay 4 categorías, que está la caína. Aquí se encuentran los traidores a la familia. Su nombre se debe al mito de los personajes bíblicos Caín y Abel. Estos estaban enterrados en hielo hasta el cuello, porque hay diferentes niveles a donde los pecadores están enterrados. La segunda es la tenora. Aquí se encuentran los traidores a la patria. Su nombre es en honor a Antenor de Troya, quien traicionó a su ciudad a favor de los griegos. Estos estaban enterrados en el hielo hasta la cintura. Existe otra que se llama la Ptolomea. Esta hace alusión y se encuentra los huéspedes. Su nombre es en honor a Ptolomeo, gobernador de Jericó. Este asesinaba a sus invitados. Estos tenían la parte superior de su cuerpo sumergida en el hielo. Y la última, que es la Giudecca. Y esta hace alusión a los traidores a sus amos y benefactores. Su nombre es en honor al personaje bíblico Judas Iscariote.
estos están sumergidos, totalmente sumergidos en el hielo, y comentan que está todo sumergido porque traicionó a Dios, y la traición pues fue religiosa, prácticamente estaba traicionando a un ser divino, y es pues el pecado más grande que ha existido hasta el sol de los tiempos. Yo tengo una pregunta para el compañero. Para empezar, sabemos ya que en el noveno círculo pues están los traidores, ¿no? Que es el último. ¿Cómo está rodeado el noveno círculo? ¿Quién lo vigila? ¿Y de qué manera está el personaje que los vigila? El noveno círculo lo vigila Lucifer, tengo entendido. En esa parte tengo entendido que esa parte de ese círculo es fría totalmente, es congelada. Tengo entendido que Lucifer ahí se representa como un dragón de 3 cabezas. En otras interpretaciones es como una serpiente de 3 cabezas, pero trae a los 3 grandes traidores de la historia, los está masticando, que son Casio y Bruto, los traidores de Julio César, y a Judas Iscariote, el traidor de Jesucristo. Se supone que tienen ese castigo de ser triturados por el dragón. Se me hizo parecido como el castigo que tiene Prometeo por haberle infundido el fuego a los humanos, ¿no? Dicen que él está sobre cadenas y un cuerpo le quita parte del hígado y se le vuelve a regenerar. Ellos no pueden morir a través de cómo están siendo castigados. Lo que realmente no recuerdo es qué tiempo llevan en ese castigo, pero no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo entendido que es permanentemente, como van a estar ellos siendo torturados de esa manera. ¿Qué más me habéis preguntado? ¿Quién es el que lo vigila? Ya contestó, dice que Lucifer, pero tengo entendido que es Satanás. Dijiste hace rato que no son la misma persona. No, Lucifer es la entidad angelical, Satanás ya es como la parte que fue desterrada y la que dije, se podría decir el infierno. Pero se le menciona como Lucifer dentro de la lectura, o Satanás te salió a ti. Satanás. No tengo como. Porque es la mayor entidad. Sí. ¿Por qué razón la traición es el peor pecado de todos? De hecho, fíjate que a mí se me hizo un poco confuso, ¿no? Porque te lo dicen de que pues, el suicidio es el peor de todos, ¿no? Cuando te fallas a ti mismo y está en un círculo en el séptimo y viene siendo aquí en la lectura que la traición hacia Dios y hacia los demás pues dicen que es peor. O sea, yo no entiendo por qué. Es que he visto de alguna manera en ciertos círculos que siento que ha habido actos más aberrantes y penosos que están calificados en círculos más inferiores, ¿no? Y precisamente en el noveno nada más hablan de la traición, pero yo he sentido que hay otros que se manifiestan de una manera más agresiva, de alguna manera, y eso es lo que de alguna manera lo hace pues una comedia al final de cuentas, ¿no? Porque en algunas cosas es incongruente, ¿no? Que al final de cuentas, personalmente siento que no es un pecado que sea así que sea calificado así como el peor de todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que está en el séptimo, yo siento que debería estar en el noveno, que es el suicidio, porque pues, incluso en la Biblia te lo dice, ¿no? Que no hay el único castigo, el único pecado que no perdona a Dios es el suicidio.
sucede. ¿Qué más me habían preguntado? Mira, creo que se te han olvidado algunas pequeñas cosas del libro, porque aquí dice que la razón, porque el pecado de la traición es el más fuerte, digámoslo así, es que para traicionar primero tienes que hacer que la otra persona confíe en ti. Tienes que ganarse su confianza, ganarte su afecto y prácticamente que la víctima crea que eres una buena persona, ¿no? Como un buen ser humano. Por eso lo está calificando como el peor de las traiciones. No puede ser en el séptimo círculo el suicidio. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño a ti mismo, no le estás haciendo daño a otra persona. Sin embargo, en la traición estás jugando con la mente, con los sentimientos de la otra persona y con su confianza. Entonces, pues prácticamente tenemos que ver que este libro está escrito desde la perspectiva de Dante. Ni siquiera está escrito desde la forma de pensar que nos dejó la Biblia, que escribió Dios y sus discípulos, pero al fin y al cabo es la palabra de Dios. Son perspectivas muy diferentes y no podemos decidir quién tiene la razón. Sin embargo, tenemos que, pues en este caso estamos hablando del libro, sobre cómo pensaba Dante en aquel entonces. A mi parecer, la traición tampoco es lo peor que puede existir en este mundo como pecado. Para mí sería el matar a un ser inocente, en mi forma de pensar. Por ejemplo, los que violan y matan a los niños, una personita que no se puede defender, que es completamente limpio, puro y pues no tiene manera de luchar, ¿no? Para mí sería el peor pecado, pero pues es en mi forma de pensar. Lo mismo estamos viendo en este caso en la Divina Comedia. Pero esto es lo que él menciona, que pues prácticamente estás jugando con la otra persona, con su forma de pensar, sus sentimientos, y después pues lo atacas, ¿no? Por eso lo está manejando como el peor pecado. También menciona que Satanás pues ahora sí que lo está custodiando. Y también dice que los sumergidos que las personas que están en este círculo están sumergidos en hielo, en diferentes formas y en diferentes niveles, dependiendo de su pecado, que está dividido en las cuatro categorías, es como está sumergido por toda la eternidad en hielo. También menciona que está custodiado por gigantes, no nada más por Satanás, sino por gigantes humanos que están haciendo como una muralla humana. ¿Cómo se llama? No sé si ya no te acuerdas de eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? Los gigantes. Pues así nada más lo mencionan, como gigantes humanos que están desde la parte central del círculo hasta llegar hasta el octavo círculo. Y después está Satanás, que es el que también nos está custodiando precisamente con sus tres cabezas. Pero principalmente está custodiado por gigantes, y eso no lo mencionaste. No, tú, sigue. Bueno, me gustaría agregar lo siguiente. Toda inspiración llega por algo. Y en este tema, Dante nos está enseñando lo que se puede hacer por amor. Por amor. Él se atrevió a cruzar lugares que el ser humano no está preparado, y nadie quiere estar en esos momentos de estar en el infierno, ¿no? Y sobre todo, tal como lo describe su historia, de una manera viva. Él no había fallecido, pero ¿qué es lo que lo motiva a ir más allá? El amor. ¿Cómo se llama ahora sí, no especifica el libro si era su esposa, su novia, pero todo este recorrido, toda esta historia está enfocada en eso, en el amor. ¿Nos podías contar acerca de ahora sí, prometida, novia? ¿Qué era? Se supone que era una persona de la que antes estaba muy enamorado, pero tengo entendido que esa persona ya había fallecido. Entonces, de alguna manera él intenta encontrarse. De alguna manera en su imaginación él intenta pues, como que volverse a encontrar con ella a través de todo lo que está escribiendo.
también menciona un poeta que él admiraba mucho, que se llama Virgilio, que él fue su guía durante todos los círculos. El primero, y Virgilio era el que le explicaba de alguna manera, y de alguna manera Dante va describiendo ahí pues todo lo que iba viendo. Pues se supone, decía él, que antes se encontraba en el paraíso. Entonces, pues, se decía que el camino hacia el paraíso pues empezaba desde el infierno. Profe, quisiera que el compañero mencionara el nombre de los 3 personajes principales y qué condición representan o qué representan en el libro. ¿Cómo? Sí, lo que es, bueno, te los voy a mencionar. Dante, Virgilio y Beatriz son los personajes principales. ¿Qué representan? ¿Para Dante o para el libro? En el libro en general. Pues de alguna manera, pues Dante viene siendo el protagonista. Virgilio de alguna manera fue una inspiración para atribuirlo a la historia, más que nada. Dante se lo atribuyó para ponerlo en la historia, pero pues con un significado de admiración o de inspiración. ¿O cómo lo pones? Aquí dice que Dante representa la condición humana, como todos nosotros que somos mortales. Virgilio representa la razón y la virtud. ¿Por qué? Porque fue el que lo estuvo guiando en los círculos. Y Beatriz representa la fe, en este caso, como usted lo mencionó, el amor. Es un amor incondicional, un amor fuerte por el que Dante está pasando por todo eso, pero prácticamente lo está mencionando de una manera religiosa como la fe. Entonces, pues son cosas que el compañero pues creo que no supo interpretar o no investigó o no se acuerda. Bueno, lo que podemos sacar de este libro es de que cuando involucramos los sentimientos, el buscar y el ofrecer nos da la pauta de hacer cosas imposibles. En la actualidad, me parece que las personas que se dedican a hacer novelas están fundamentadas en aquellos amores imposibles, ¿no? El pobre conquista a una chica millonaria o al contrario, ¿no? Pero cosas imposibles. Pero ir por un amor al más allá es algo que en esa época lo único que se conocía era la religión, ¿no? De que el hombre después de morir tiene que ir al paraíso o al infierno, y hasta ahí se quedaba. Pero saber de que existen ya otros infiernos es difícil, ¿no? Y luego ir en busca de algo que si en la tierra no se logró conquistar, y irlo a buscar a lugares más allá de lo imaginable, creo que por eso este libro trasciende más allá de las cosas, ¿no? Por la época en que se publicó y cómo es que ha prevalecido a lo largo de la historia, y por eso se dice que es un libro universal. ¿Por qué? Por el tema. Y involucró mucho lo religioso, porque quizás por el lugar donde se hizo el libro, que es Italia, y en Italia casi es el origen del cristianismo, de la religión católica, y por eso me imagino que eso hizo que Dante lo tomara en el sentido religioso y nos da estas pautas de conocer, de imaginar cómo serían los castigos, ¿no? La pregunta que yo les haría es la siguiente: ¿están de acuerdo de que después de que el hombre hizo pecados terribles aquí en la tierra y en vida, y que todavía tenga esa oportunidad de ir subiendo de nivel? Primero entra al infierno, pero como sus pecados son tan frágiles o no son tan condenatorios de prevalecer ahí, entonces le dicen, pasa al siguiente nivel, igual se sostiene y puede llegar hasta el paraíso. Entonces, ¿están de acuerdo en que todos tengamos oportunidades después de la muerte? ¿Quién nos quiere comentar?
pues como vuelvo a comentar como pensamiento muy personal, en la mayoría de los casos estoy de acuerdo, pero para esas personas que dañan a los inocentes, pues ahí es a donde entra mi duda, ¿no? Creo que no deberían tener perdón de Dios, pero pues al fin y al cabo Dios es perdón y pues es para todos. Entonces entro en un conflicto en ese aspecto. ¿Estás de acuerdo? Nada más si estás de acuerdo, ¿no? ¿Estás de acuerdo si que todos suban al paraíso dependiendo, o sea, Pues, a pesar de sus pecados? pones a pensar por qué pueden llegar, cómo es que pueden llegar a subir desde el infierno, o sea, de pasar de círculos, y hay algunos que todavía siguen ahí. Por lo que a lo mejor y esa posibilidad Cierto. no está, pues. Tal vez Dante pasó porque no murió y pasó de nivel. Tal vez sea algo que hicieron para que pudieran conocer el infierno, ya que pues nadie conocía muy bien el infierno, solo tenían ideas de él. Y si alguien pudo haber llegado ahí y pasar todo eso, ¿por qué otras personas no pudieron? ¿Por qué no sé, por qué no lo hizo Adán, que solo su único pecado a lo mejor fue no haber sido bautizado? O tal vez varias personas que no hicieron pecados muy horribles no pudieron pasar al paraíso, siguen ahí. Algunos tal vez no sufran, como en el limbo, supuestamente dicen de que es donde están esperando. Ahí es donde a lo mejor no sufren, pero pues sigue siendo el infierno. Y si no pueden llegar a pasar, pues no hay esa posibilidad. Aparte de que si la hay, el infierno sería muy vacío. Ya que si una persona pudo, ¿por qué no lo van a hacer? Es como la frontera, muchas personas pasan, algunas no pueden y se quedan ahí, y otras sí pueden, pero siempre van a tratar de pasar. ¿Solo para qué? Para tener una mejor vida. O eternidad. Pues yo digo que va dependiendo del pecado de uno. Como dicen, hay personas que pudo haber tenido pecados más horribles que otros, y pues tal vez puedan tener el perdón de Dios. Pues bueno, mi opinión sería que, pues sí, todo tiene que pasar por un tal sufrimiento para llegar al paraíso. Para terminar mi participación, profe, quisiera comentar que pues la narración para su época era filosófica y religiosa prácticamente. Pues usted mismo lo mencionó, se llama comedia porque supuestamente tiene un final feliz. Las posteriores personas le pusieron que era divina por su contenido religioso, pero también tiene elementos de la ciencia medieval de aquel entonces, porque menciona el método experimental, menciona los conocimientos de la astronomía y también menciona o hace alusión a la esferidad de la Tierra. Por eso menciona los círculos como, pues ahora sí que el examen a pasar de los pecados, ¿no? En ese tiempo Dante ya tenía mucho conocimiento científico y estaba adelantado a su época. Eso también deberíamos de reconocerlo, ¿no? Por eso la obra ha existido y ha superado tantos años. Así es. Lo que nos marca esto es de que todos los seres humanos tienen muchas oportunidades aquí en la tierra y si nos vamos al libro, Dante puede ser tu conciencia, ese guía que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces todos tenemos esperanza, que podría ser Beatriz, la esperanza de ser mejores cada día, ¿no? De tener fe, de creer en uno mismo. Entonces los personajes aplicados a nuestra vida ahí están y
enseñan algo de mucho valor, ¿no? Que es de que tenemos oportunidades y si aún así por alguna extraña razón caes en el pecado, aún Dios te ofrece oportunidades de ir pagando esos pecados. Si no es en esta vida, lo tienes que pagar allá en la otra. Lo tienes que pagar después de la muerte. Y después de la muerte, como le sucede a Dante, ¿no? Tiene el privilegio de ver a Dios. Entonces, nuestra vida debe de ser conducida hacia eso, a hacer siempre el bien y tratarnos de que nuestra eternidad sea en presencia de Dios. Bueno, fue grato conocer un poco de esta lectura, de este libro. Se lo recomendamos a todas las personas que les gusta leer mucho. Esta es una excelente obra. Esperemos que en la siguiente ocasión tengamos oportunidad de analizar otro libro. Por ejemplo, ¿qué libro te gustaría que platicáramos en la siguiente ocasión? Pues ahora sí que apoyando al compañero, me gustaría alguno que tenga que ver con Hitler o con el Holocausto, porque pues haciendo alusión a esto tenemos que ver qué era lo que pensaba en aquel entonces él y cómo es que la humanidad permitió que todo eso sucediera. Siendo seres humanos pensantes, cómo permitimos que ese genocidio pasara. Pero no sé mis compañeros qué libro les gustaría. Sí, está bien, está bien. ¿Estaría excelente? Un libro referente a eso. No, pues más o menos de cómo sucedió la Segunda Guerra Mundial. Fue en la segunda. Lo que sintieron los judíos en aquel momento, más o menos. Ok. Bueno, entonces, esto fue la clase de lectura en la Carlos Fuentes de Mr. Pedro Vaca. Saludos.